forma, por eso te interrumpí y creo que está en línea Pablo Dugan. ¿Qué pasó, Marcos? ¿Qué tenés? No, solo contar esto que acabo de conversar con alguien también. Hay mucho enojo también con los movimientos sociales, porque dijimos lo de Juan Grabois hace un ratito. Claro. Hay mucho enojo por por lo que pasó antes, marchas y todo esto, cortes, y sobre todo por lo que pasó el día de la elección. Donde hubo se gente facilitó que no fue a votar. Claro. Y está tuiteando Grabois, Está ¿no? tuiteando Grabois, sí, dice: felicitaciones a los funcionarios que pusieron su renuncia a disposición. Es momento de cambios fuertes de políticas, prácticas, privilegios, prioridades y personas. Muy bien, a ver qué información maneja Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Dugan? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, querido, buenas tardes para vos, para todos ahí en la mesa. Bueno, un poquito lo que vienen hablando ustedes y lo que se siente, clarísimo el mensaje que le transmitió Cristina Kirchner luego de la elección a Alberto Fernández, que había que hacer cambios, lo que todos pensamos, que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero que todo eso venía aparejado también con cambios de personas, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos dicho desde el lunes, yo por lo menos lo he dicho desde el lunes, que esto traía aparejado necesariamente un cambio de personas, por un montón de razones. Bueno, pero que lo diga yo es una cosa, lo dijo Cristina, realmente lo piensan los gobernadores, esto es importante, lo piensan muchos intendentes también, es una idea también fuerte de la CGT, no hay, no hay una sensación de buena sintonía con el ministro de Trabajo Claudio Moroni, de ninguno de estos sectores, también hay fuertes críticas sobre el ministro Matías Culfas, y por supuesto como cabeza de un equipo económico que no enfocó la realidad económica de gran parte de los argentinos, el ministro Martín Guzmán. La reacción del presidente, luego de escuchar esto y de que el mensaje fuera muy claro, fueron 48 horas sin hacer cambios, y también la presentación ayer con el Compre Nacional, con Culfas y con Guzmán, ayer con Culfas, hoy con Guzmán en la ley de hidrocarburos y demás, que son, por supuesto, cosas muy importantes, pero no de la urgencia que marcó la derrota electoral catastrófica del día domingo. Frente a eso, bueno, si una charla no da resultados, bueno, se pasa a gestos, ¿no es cierto? Claro, ahora, obviamente, justamente piensa que van a renunciar y que han puesto a disposición del presidente una renuncia indeclinable. No es eso, es simplemente un gesto político, yo diría de alto voltaje político, ¿no es cierto? Inequívoco, muy fuerte, que, en el cual le indican al presidente, esta es una alianza, y gran parte de la alianza, entiendo que Sergio Massa no piensa demasiado diferente a esto que te estoy diciendo, gran parte de la alianza piensa esto, que hay que hacer una renovación de nombres. Ahora, perdón, Pablo, esto pareciera ser abroquelarse, ¿no? Esto sí, es imponerle cambios al presidente desde adentro, de alguna forma. Mira, yo creo que en una alianza nadie impone ni deja de imponer. En una alianza todos tienen un juego, ¿no es cierto? Esto siempre fue el frente de todos. Alberto Fernández lo eligió Cristina Fernández de Kirchner, no para que haga lo que Cristina quiera, pero acá hay un gobierno que está integrado, gran parte del gabinete responde a Alberto Fernández, pero es un gobierno que está nutrido de distintos sectores, ¿no? Cuando gran parte de la alianza tiene una opinión frente a una crisis, porque no es una opinión que viene de nada, viene después de una derrota política espectacular, ¿no es cierto? En las elecciones, me parece que es momento donde uno tiene que empezar a escuchar más, ¿no? Claro. Es lo más sano para la supervivencia, porque si no, ¿cuál es el riesgo? No ahora, pero de aquí en más. Y bueno, que el presidente empiece a quedarse solo, que no es lo ideal. No es lo ideal en ningún gobierno, ¿no es cierto? Menos en un gobierno donde hay una alianza, ¿no es cierto? Entonces, escuchar a los distintos sectores de la alianza y no ponerse en posiciones irreductibles es casi lo más sano, y además es lo que le da vida y fuerza y potencia a esta alianza, estar todos juntos pensando lo mismo. Bueno, acá todos se dieron cuenta de que hubo errores. Entiendo que hay una diferencia sobre cómo seguir adelante. Me parece que es momento de escuchar a todos los sectores, y estos gestos son ya no internos, sino que son para afuera, son fuertes. Yo dije el lunes, abroquelarse y ponerse duro en no hacer cambios te somete a una sangría política. Te somete inevitablemente a una sangría política, y eso hay que evitarlo. Bueno,
El presidente no, evidentemente no piensa de esa manera, y entonces tenés estas situaciones. Claro, Son esto sería... desagradables para todos. Claro, lo de hoy sería justamente la amenaza de esa sangría política, ¿no? Digo, no escuchás, no haces esos cambios, mirá que nos vamos. Y más o menos bajado a la calle, te diría que es muy parecido a lo que dijiste, ¿no es cierto? Y además con la aclaración de que no es lo que quieren que pase. Nadie quiere que pase eso. Claro. Nadie quiere, todos quieren que la alianza siga, por supuesto, pero escuchándose, sobre todo reflexionando y saliendo de las crisis, como la que te metió la elección, o sea, la gente te metió en esta crisis. No es que nadie creó esta crisis, acá no hay sectores políticos que trabajaron para que vos pierdas las elecciones, yo nunca creí eso. Y estoy convencido que no ha sido así. Ningún sector trabajó para que pierda, porque a nadie le conviene que el gobierno pierda. Pero de verdad que hay sectores que se sienten un poco dejados de lado hace tiempo. Gobernadores, intendentes, y después viene el veredicto de la gente, que es el que te pone en una situación de crisis, porque cualquier gobierno, después de perder de esta manera una elección de medio término, queda en una situación de crisis y no hay unanimidad, sino que, digamos, no se escucha el camino que proponen otros sectores, cuando vos fuiste por la tuya y tuviste este resultado, y bueno, me parece que eso, o sea, hay que reaccionar, porque si no terminas en una crisis más grande, esto está claro, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de que esto se solucione muy rápidamente, y bueno, y de seguir para adelante, porque hay 2 años, primero hay 2 meses por trabajar mucho para mejorar una elección que se recontra puede mejorar. Este es el convencimiento de todos los sectores, de que se puede hacer mucho para revertir este resultado, que hay mucho para trabajar, ¿no es cierto? Y bueno, y para militar, pero vos, digamos, no podés salir a la calle a militar si te pasó esto y todavía nadie tiene un peso más en el bolsillo, ¿no? O la solución es un bono, tampoco eso es. Claro, lo anunciado, ¿no? Lo anunciado parecía como poquito, ¿no? Poquito, pero además tampoco nadie sabe que se va a anunciar. Vos lo tenés claro, yo no lo tengo claro. No, bueno, lo que decías del bono, ¿no? Este bono, bueno, un IFE, pero bueno, todo como por una única vez, ¿no? Pero el lunes era el aumento de jubilaciones, ahora pasó a ser un bono, la semana esto va a ser un aumento por decreto, ahora hay que esperar a que se reúna el Consejo de Salario. Claro. Me parece que no es la velocidad que se le quiere imprimir a todo esto, o que creen muchos integrantes de esta alianza, porque insisto el concepto, esta es una alianza política, cuya fuerza la da la unidad, pero para la unidad hay que acordar, ¿no? Hay que acordar, y sobre todo, digamos, para arrancar un gobierno, pero también para cuando el gobierno de alguna manera enfrenta una crisis, es que es indudable que la enfrenta. Entonces, lo que estamos esperando todos es que haya reacciones, ¿no? Y que si las hay, se va a calmar todo, se va a calmar. Acá no hay nadie sacando los pies afuera del plato. No, por lo menos ese es el mensaje que me bajan a mí. Sino simplemente ser escuchados, ¿no? Perfecto. Es un pedido absolutamente razonable. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chau. Roski, para ver qué información está manejando nuestro compañero. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien. Bueno, supongo que estabas escuchando un cachito de los últimos minutos. ¿Qué tenés para sumar, para disentir? ¿Qué pensás de lo que está sucediendo? A ver, esto se enmarca en una discusión de hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. Todos los que consumimos medios, quienes consumen medios y quienes trabajamos en ellos, sabemos las diferencias internas que había en el gobierno. Algunas han sido de carácter público, como fue la carta de Cristina Kirchner de los funcionarios que no funcionan, y otras de carácter privado. Es muy difícil escindir esta decisión que ha tomado Cristina a través de, y con la orden que le ha dado a sus funcionarios y a sus ministros, de la reunión que mantuvieron el presidente de la República y la vicepresidenta en la Quinta de Olivos anoche. Claro, ¿qué pasó ahí, Iván? ¿Qué se sabe de lo que pasó ahí? No, yo no te quiero mentir, ahí hay 2 personas que lo saben y no más. No ha trascendido el contenido de esa reunión, pero me parece que es evidente que debe haber habido una conversación sobre el funcionamiento del gabinete en el que no coincidieron las visiones del presidente y su vice. Por eso Cristina Kirchner toma la decisión de ordenarle a sus funcionarios
que le presenten la renuncia al presidente. Pero entonces esto no sería acordado, perdón que te interrumpa, pero no habría sido un acuerdo en esta reunión. Bueno, ¿sabés qué, Alberto? Entonces quedamos así, mañana los funcionarios que me responden te ofrecen su renuncia. Mira, el jefe de gabinete de ministros en un almuerzo que yo ya estoy medio perdido con los días, pero se dio el lunes, me parece que fue en Casa Rosada, junto a Gabriel Catopodis y a Juan Zabaleta, dice que también le presentaron esos funcionarios la renuncia al presidente para que haga todo lo posible para ganar en noviembre. Esas fueron las palabras de esa reunión. Acá me parece que lo que hay es un río revuelto. Yo te soy absolutamente franco, no veo cómo esto, en virtud del sacudón político que ha generado, pudo haber sido acordado. Claro. Me parece que esto tiene más que ver con discusiones internas que no lograron resolverse, que se han agotado las instancias desde esa óptica y que terminan tomando carácter público, que el riesgo que tiene el Frente de Todos en ese sentido es que esto aumente la sensación de desamparo, tanto del electorado en general como del suyo en particular, sobre todo en un momento en el que se está hablando mucho está Milei hablando de la casta, hay un discurso muy fuerte de la antipolítica, y esto parece más una interna palaciega que algo vinculado a los intereses de la población. Así que me parece que el Frente de Todos tiene que tener cuidado con ese mensaje también. Iván, perdón, porque vos dijiste, está Milei hablando de la casta, pero no fue el único, porque también habló Patricia Bullrich, también Grabois habló de la casta y dijo, Milei tiene razón cuando habla de las castas, ¿no? Pero quiero volver sobre tu expresión río revuelto. Si acá hay río revuelto, ¿cuáles son los pescadores que tienen ganancia? Sabés que cuando te lo decía pensaba exactamente eso que me estás preguntando, y yo creo que los únicos que ganan con esto son los dirigentes de Juntos por el Cambio. No veo ganancias internas en este sentido en el frente de Todos. Y además hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, en tanto y en cuanto yo lo escuchaba al ministro Jorge Ferraresi, lo leía, en realidad leía unas declaraciones del ministro Ferraresi, en el que decía, yo soy alguien muy cercano a Cristina, nadie me ha pedido esto, y las renuncias son, dice, cartas de intención, palabras más, palabras menos, lo estoy citando de memoria. Ninguna dice planteo la renuncia indeclinable, las pone a disposición del presidente, es decir, me parece que está claro que es una movida más de tono político que institucional. Lo que nos decía Jorge hace unos minutos, en eso coincidís con Jorge García, ¿no? Que hablaba de esto. Iván, ¿cómo te va, Marcos? Marcos. Me quedo pensando en esto que decías, porque la sensación, y cuando uno conversaba hace un rato antes de empezar el programa con algunos dirigentes, encuentra más o menos esto mismo. La pregunta que a mí me surge, y no tuve respuesta, al menos con quienes hablé, es ¿por qué ahora? Quiero decir, porque la verdad que ahora parece una muestra de debilidad. Si vos en noviembre perdés una elección, tiene lógica que cambies medio gabinete. Pero hasta ahora lo que perdiste fue una primaria y tenés que ir a buscar los votos. Obvio que tenés que hacer gestos políticos, pero me parece que los gestos están más vinculados a esto de ponerle guita en el bolsillo de la gente, controlar el tema precios, lo que fuera, que si Culfas tiene que seguir o no en el gobierno. Cualquiera te puede decir que un nombre también implica cambio de políticas, desde ya que sí. Pero no parece, bueno, en realidad nada, lo planteo como un borrador de cosas que estamos pensando, ¿no? Mientras charlamos. Mirá, yo creo que justamente es por esas cuestiones que vos mencionaste, que son efectivamente las que les preocupan tanto a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, a Sergio Massa, que tienen que ver con el funcionamiento del gobierno, que tienen que ver con el tema precios, que tienen que ver con los salarios, con la inflación, que Cristina viene planteando estas situaciones desde hace un año más o menos, podríamos decir, un poquito menos de un año, con lo cual da la sensación que antes de las elecciones no es el momento de las PASO. Después de las PASO tampoco es el momento. Si perdés en las elecciones, sos el oficialismo y perdés las elecciones de medio término, en este caso las generales en noviembre, ¿qué te queda es después? Tarde. Claro. Tampoco es el momento. La verdad que cuando las situaciones son de crisis, nunca es el momento. Claro. Todos los momentos son malos. son ingratos, Claro. exactamente.
Lo que sí pasa es que justamente los ministros cuestionados son los que tienen a cargo la tarea que en el gobierno entienden fue el principal dinamizador de la derrota, claro. Es decir, la cuestión económica y la cuestión política en términos de ordenamiento, de narrativa, de convocatoria a la base electoral. Ustedes piensen, hay un dato que a mí me parece muy sintomático, que es el Frente Juntos por el Cambio creció muy marginalmente, digamos, en algunas secciones electorales le fue mejor, pero la derrota del peronismo se explica por su propio derrumbe, no por el crecimiento de la oposición. Esos votos que no votaron al Frente de Todos y que sí lo habían acompañado en elecciones anteriores, es gente que se quedó en la casa o que votó en blanco, el 75%. Claro. Es decir, no son votos que migraron a otras fuerzas políticas. Marginalmente migraron un poco al FIT, un poco en menor medida a Manes, pero en líneas generales estamos hablando de, insisto, el 75% de esos votantes que votaron, sobre todo no fueron a votar y algunos otros votaron en blanco o eligieron otras opciones. Ahora, perdón, ¿y por qué no fueron a votar o en todo y quién es el responsable de que no hayan ido a votar? Bueno, ahí cada uno tendrá, me imagino que en el gobierno, su propia lectura. Ahora, lo que sí había una discusión muy fuerte en su momento era que el kirchnerismo decía, nosotros tenemos que movilizar a nuestra base, y el esquema más cercano a Alberto Fernández decía, no, tenemos que ir a buscar más hacia el centro. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no se hacen las dos cosas, verdad? Claro. Lo que está claro es que finalmente no se hicieron ninguna de las dos cosas, porque parte de la base electoral del kirchnerismo, por estar inmovilizada, por estar descontenta, por el mal humor social de la pandemia, por la crisis económica provocada por la pandemia y las restricciones, como bien dijo el ministro Guzmán hoy, de crédito heredadas del gobierno Mauricio Macri, por lo que sea, ese porcentaje electoral no fue a votar. Y tampoco te votó, digamos, lo que vos esperabas comer un poquito más al centro. Entonces fue un escenario de una tormenta perfecta para el oficialismo. Claro. No sé si es imprudente esto, pero digo, en todo caso uno, cuando conversa ve 3 o 4 personas más o menos apuntadas, ¿no? Matías Culfas, Moroni, Martín Guzmán quizá se busca un encapsulamiento en el tema de negociación con el FMI y bueno, supongo que el jefe de gabinete, ¿no? Ahí supongo más de lo que sé. A ver, está claro que hay un disgusto de 2 de los 3 socios fundadores de la coalición con la coordinación del gabinete. Eso es algo que es de carácter público y que hay una disconformidad con la gestión de la microeconomía. De hecho, si ustedes escuchan un discurso de Máximo Kirchner en Bahía Blanca que dice los dirigentes se enamoran de la macroeconomía y se olvidan de la microeconomía. Eso parecía ser un mensaje al equipo económico, fundamentalmente al ministro Guzmán, que habla mucho de ordenar las variables macroeconómicas, que dice, bueno, está bien que estén ordenadas las variables macroeconómicas, pero si ese crecimiento no llega a la gente, no sirve. Ese es un poco el mensaje que dio el kirchnerismo. Bueno, y el conflicto o el disgusto que hay con el ministro Moroni, el propio Máximo Kirchner lo materializó, lo semantizó en el Congreso de la Nación cuando habló de los despidos en Mondalés, y lo mismo ocurre con Culfas, así que yo creo que ese disgusto existe. A mí igual me parece que la derrota del gobierno a nivel nacional, como toda derrota, como toda victoria, es multicausal, no se explica por un solo ítem. Clarísimo. Iván, gracias. Volvemos con vos en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo. Como siempre. A la gracias. orden. Un abrazo. Chau, chau. Abrazo. Creo que tenemos en línea ahora. Seguimos con Mariano Martín. Mariano, periodista de ámbito financiero, especialista en temas sindicales. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Mariano, bueno, simplemente, ¿qué información estás manejando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de lo que ha sucedido y lo que puede suceder en las próximas horas en el gobierno? Bueno, asistiendo un poco a este tembladeral que se ha producido hacia adentro de la coalición gobernante, cuya dimensión me parece que todavía estamos lejos de ver, porque me parece que esto no va a terminar en el día de hoy, y me parece que algunas señales que se están dando hoy invitan a pensar que no va a terminar después de la elección general de noviembre, básicamente porque, por lo menos por lo poco que uno puede ir hablando
en estas primeras horas, a partir de, o en estos primeros minutos incluso, a partir de la primera oleada de presentación de renuncias espontáneas o de ofrecimiento de renuncias espontáneas de un sector del gabinete, me parece que habla de una descoordinación como mínimo muy severa que se podía percibir desde ya en distintas líneas de gobierno, pero que ahora se haga tan expuesta, tan acentuada y con un direccionamiento tan claro de dejar en evidencia al otro sector del gabinete, como si de esto se tratara de una lucha fratricida, donde los halcones y palomas pulsean permanentemente para mostrarse de una manera diferenciada ante el público. Me parece que está marcando, insisto, un punto de quiebre en la coalición gobernante, que veremos si puede resolverse de una manera no cruenta hacia adelante, pero la verdad que parece muy difícil. En cuanto a la información pura y dura, lo único que tengo para confirmarte todavía es que el sector, o por lo menos varios de los ministros más identificados con el albertismo puro, recién lo escuchaba a Iván charlando con vos, por caso me refiero a Claudio Moroni, obviamente Matías Culfas, sí, y demás, no han seguido esta lógica de presentación espontánea de ofrecimiento de renuncia. Bien, bien. Y que están reunidos, por lo menos varios de ellos, me dicen que todo este sector del gabinete, en la Casa Rosada con Santiago Cafiero. Seguramente de esa reunión van a salir algunas novedades, pero insisto, me parece que le agrega un condimento de profundo dramatismo a la situación esta diferenciación de tonos, de discursos, de accionar y de exposición de acciones que está mostrando el frente de todos en este momento. Gracias, Mariano, te volvemos a consultar en cualquier momento. Muchas gracias por estos minutos, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Son las 15:30 y bueno, hay una noticia de último momento, ¿no? Sí, porque Gabriel Catopodis también puso a disposición su renuncia. Recordemos, Catopodis había aclarado que él el propio domingo le dijo a Alberto Fernández que estaba a su disposición, pero fue de palabra. Claro. Ahora lo ha hecho público, ¿no? Obviamente. Bien, lo que estamos viendo por estas conversaciones es que, sabemos, ¿no? Es una coalición de gobierno de 3 patas y cada pata está ahora en una especie como de momento de deliberación interna, ¿no? Sí. Digo, tenés la reunión de Massa con el Frente Renovador, tenés por otro lado, bueno, los ministros albertistas reunidos con el jefe de gabinete, eventualmente con el presidente también, y bueno, y del otro lado el cristinismo.